Bueno, pues vamos con el 8.2, que hace referencia a, como veis, la revolución industrial en España en el siglo XIX, el ferrocarril en concreto, ¿vale? Lo que se conoció como políticas proteccionistas y librecambistas, que ya veremos qué es esto, y la aparición de la banca moderna. Como os decía, este epígrafe no ha solido caer como tema largo y lo he solido ver más como fuente histórica, pero quién sabe. Bueno, pues vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué características tiene esta revolución industrial, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la revolución industrial en España entra tarde con respecto a Europa, que llevaban un siglo pues, en esta revolución, ¿no? Entonces, podemos decir que es tardía, incompleta y desequilibrada. ¿Por qué desequilibrada? Porque solamente se va a desarrollar en algunos lugares de España, ¿no? Pues van a destacar sobre todo el sector textil en Barcelona y el sector de la metalurgia en Bilbao, Oviedo y Gijón, ¿no? Eso van a ser las primeras zonas que se van a industrializar, principalmente relacionado con su acceso al mar y la cercanía a países europeos, donde ya la revolución industrial pues estaba a pleno rendimiento, ¿no? Y el resto de España pues va a quedar en un segundo plano sin industrializar. Como podéis entender, pues esta revolución pues fue un fracaso, ¿no? Porque no llegó a todos los puntos, ¿no? Entonces vamos a enumerar cuáles son las causas de ese fracaso, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, la inestabilidad política, es decir, todo ese siglo XIX lleno de guerras carlistas, de independencia de territorios americanos, de problemas con Isabel II, de asesinato de Prim, es decir, todo eso va a generar un clima que es poco propicio para el desarrollo económico. La segunda causa son las carencias energéticas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que faltaba carbón, que era la principal fuente de energía de la revolución industrial, era escaso y encima era de mala calidad. Eh, el algodón, por ejemplo, era una materia que va a sustituir a la lana y el algodón que venía principalmente de América, pues en el momento que perdemos las colonias, pues ahí también va a haber un problema. Siguiente punto, pues déficit de red de comunicación o redes de comunicaciones deficientes. España en ese sentido no estaba muy desarrollada, había grandes zonas incomunicadas y eso evidentemente es un inconveniente a la hora de difundir y de mejorar la economía. Eh, en cuarto lugar, el atraso tecnológico. España tradicionalmente, como os he comentado antes, no se había incorporado a la revolución industrial y por lo tanto toda esa maquinaria, esas fábricas que ya en Europa estaban funcionando, pues en España todavía no habían llegado. En quinto lugar, la falta de inversión nacional. Es decir, en España, debido a estas crisis, había poco dinero y los empresarios pues no invertían lo suficiente como para que se diera una revolución industrial. Esto va relacionado con el siguiente punto, ¿no? Pues una dependencia técnica y financiera del exterior, a nivel energético, a nivel monetario, y eso va a hacer que dependamos de otros países a la hora de desarrollarnos. Eh, a nivel interior, pues el comercio interior en España pues tenía muy baja capacidad debido a la crisis económica y que la población española no tenía mucho dinero para comprar. Por lo tanto, el mercado interior pues era muy débil, ¿no? Y por último, el estancamiento de la agricultura, que lo que va a provocar es que ni los campesinos van a aumentar su capacidad adquisitiva pudiendo comprar cosas, ni tampoco se va a generar un excedente de mano de obra que pueda ir a trabajar a la industria de manera masiva, ¿no? Bueno, pues todos estos elementos va a provocar pues, que esta revolución industrial sea un fracaso. Proteccionismo y librecambismo. ¿Qué es el proteccionismo? Pues son medidas económicas que tienen como finalidad, como bien dice la palabra, proteger. ¿Cómo se hace esto? Pues poniendo impuestos elevadísimos a los productos que vienen de fuera. ¿Con qué finalidad? Pues para proteger el mercado interno y que la gente prefiera comprar producto nacional a producto internacional. Librecambismo, al revés, ¿vale? Es una corriente liberal que dice que el mercado es el que tiene que regular los precios y no hay ningún impedimento en que entren productos del extranjero, ¿vale? Todos tienen sus pros y sus contras. Bueno, pues este fue el gran debate del siglo XIX que se produjo durante los diferentes gobiernos que tuvo España, ¿no? Si aplicar medidas proteccionistas o medidas librecambistas. Como veis, el proteccionismo es más propio de partidos moderados, que se caracterizan, como os decía, por aranceles altos con el objetivo de proteger al producto nacional
Y esto sobre todo va a ser reclamado por la industria catalana del textil, del algodón, la industria cereal castellana o la siderurgia y metalurgia vasca. El liberalismo o la política librecambistas son defendidas por los políticos liberales y especialmente se basa en los bajos impuestos, ¿no? Va a ser defendido especialmente por las compañías ferroviarias o de alimentación, ¿no? Buscando aumentar sus beneficios. Principalmente en el siglo XIX podemos decir que se apostó mayoritariamente por medidas proteccionistas. Solamente durante el sexenio democrático pues se produjo una apertura real a lo que serían políticas librecambistas. Ahí destacando la figura de Figuerola, que os he puesto aquí sus tres grandes, sus grandes políticas. Una va a ser la introducción de la peseta como moneda nacional, la ley de minas, que liberalizó la entrada de productos mineros desde el extranjero, y obviamente la bajada de impuestos que se van a ver manifestadas en la bajada de impuestos a la entrada de producto internacional. A finales del siglo XIX pues, se volvió a una política proteccionista. A nivel comercial, pues podemos decir que es deficitario, ya que no hay materia prima suficiente, ¿no? Bueno, pues había que comprar, sobre todo productos semielaborados. Por último, ¿qué países son con los que vamos a comerciar más? Pues va a ser con Francia y Reino Unido. A nivel de ferrocarril, bueno, pues la ley de ferrocarriles tiene como año 1855, en el que se produce la liberalización de productos y capital extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van a entrar otros países a gestionar la construcción de vías y ferrocarriles. Se van a dar subvenciones, excepciones fiscales, con el objetivo de provocar ese desarrollo de este medio de transporte. El máximo desarrollo se va a alcanzar entre el 55 y el 64. Se han puesto aquí los grandes hitos. Bueno, pues la primera línea va a ser Mataró-Barcelona y la segunda Madrid-Aranjuez. Se creó una red radial en torno a Madrid. Madrid era la capital y una red radial que conectaba con las principales ciudades españolas. ¿Qué características va a tener estas vías, además de ser radial? Bueno, pues el ancho de la vía es mayor que la europea y esto va a provocar un problema, ¿no? Que es que los trenes que cuando venían de fuera pues no podían acceder con facilidad debido a que el ancho de la vía es diferente. ¿Por qué se hizo esto? Por el miedo o el temor a invasiones extranjeras, ¿no? Entonces se pensó que poniendo un ancho de vía diferente impedía la entrada de trenes extranjeros en caso de invasión. Eh, Esta ley del ferrocarril pues, va a contribuir enormemente a la consolidación de un mercado nacional, ¿vale? Conectando diferentes espacios, uniendo centros de consumo y centros de producción, ¿vale? Y eso va a provocar la llegada de alimentos y material industrial a, a diferentes lugares de España que va a favorecer ese desarrollo. Y por último tenemos la aparición de la banca moderna, ¿no? Dado este desarrollo industrial, pues evidentemente el sector financiero también se tenía que desarrollar, ¿no? Os he puesto aquí los principales hitos en tema de los bancos, ¿vale? Podemos imaginar que este sistema pues, ha pasado por diferentes momentos y vamos a describirlos. Bueno, pues vamos a ver esa evolución, ¿no? El primer banco español fue fundado en el 1392, se llamó Banco de San Carlos y fue creado con la finalidad de administrar la deuda pública. Este banco va a ser sustituido por Banco San Fernando al quebrar este primero, que tenía también como objetivo pues prestar dinero al Estado. En 1844 pues se abren dos bancos diferentes, el de Isabel II en Madrid y el Banco de Barcelona, y al final se fusionaron llamándose el nuevo Banco Español de San Fernando. Al final también va a haber otra crisis y al final se llamará Banco de España, ¿no? Pues tenemos que al final las características que va a tener este sistema financiero es que hay dos tipos de bancos, los de emisión, que emiten billetes, y los de crédito, ¿no? Que dan liquidez para que se pueda invertir en negocios o actividades productivas. Esta actividad financiera va a entrar en crisis en el 74 debido a la burbuja provocada por el ferrocarril, que ya va a perder un poco de intensidad
y se va a quedar el Banco de España como gran banco, ¿no? Que actualmente es un banco de referencia y va a ser el único que tenga el monopolio de emitir los billetes de curso legal que puedan circular por el país, ¿no? Al final hay un montón de bancos privados que se van a unir al Banco de España y cuando termine el siglo XIX solamente van a tener cabida cuatro bancos privados. Bueno, pues espero que con esto hayan quedado claros los contenidos y nada, pues un saludo.